El diamante manchado. Una historia de renacimiento. Bienvenidos de nuevo a la saga de las mujeres Montenegro. Si has seguido nuestra historia, sabes que la traición no es el final. Si esta épica de justicia resuena contigo, te pido un favor. Suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta y déjanos un comentario con tu opinión. El aire en la finca Dávila no solo olía a dinero, estaba impregnado de él. Se adhería a las cortinas de terciopelo, irradiaba de los relojes de platino y burbujeaba en las interminables copas de champán añejo. Esta era la fiesta de la temporada en Marbella, un monumento al exceso que celebraba el 25 cumpleaños de Alejandro Summers, la nueva figura principal en el reino de Ricardo Dávila. Pero mientras la orquesta tocaba y la risa resonaba en los cuidados jardines, un fantasma de la vida que Ricardo intentó enterrar se acercaba a los escalones de mármol. Ella no vestía alta costura, vestía la tranquila desesperación de una mujer traicionada, y llevaba lo único que podía hacer que toda esta brillante farsa se derrumbara: su hijo nonato. El acto de traición. La invitación estaba grabada en pan de oro sobre cartulina tan gruesa que podría detener una bala. Únase a nosotros para celebrar un cuarto de siglo de Alejandro Summers. Abajo, con una fuente más pequeña y más afilada, anfitrión: Ricardo Dávila. Para la élite social de Madrid y Marbella, el nombre Ricardo Dávila era sinónimo de poder. Era un titán de capital de riesgo de segunda generación, un hombre que no solo había heredado una fortuna, sino que la había multiplicado agresivamente. Su firma, Dávila Capital, tenía sus tentáculos en cada nueva empresa tecnológica disruptiva y avance biofarmacéutico en la costa española. Era guapo de una manera severa y depredadora, con afilados ojos grises que parecían tasar todo y a todos por su valor de mercado. A sus 42 años, estaba divorciado, ferozmente elegible y absolutamente despiadado. Esta noche, su crueldad estaba en exhibición, disfrazada de generosidad. La fiesta para su amante, Alejandro, era un espectáculo de extravagancia calculada. Había transformado los jardines de su finca ancestral en un paisaje de cuento de hadas, con miles de orquídeas blancas importadas y faroles flotantes que proyectaban un suave resplandor etéreo en los rostros de sus invitados. Alejandro Summers, el cumpleañero, era su adquisición más reciente y preciada. Un influencer de estilo de vida con millones de seguidores, era una obra maestra de la estética moderna. Su cabello oscuro caía en ondas perfectas sobre un traje de diseñador sin solapas que costaba más que un sedán mediano. Se movía entre la multitud con una gracia practicada. Su risa era un sonido melódico diseñado para videos virales. Era el accesorio perfecto para un hombre como Ricardo, hermoso, popular y totalmente dependiente de su patrocinio. «Rick, cariño, te has superado a ti mismo», ronroneó, entrelazando su brazo con el de Ricardo mientras observaban la escena desde un balcón. «Mis seguidores van a perder la cabeza». «Solo lo mejor para ti, mi querido», respondió Ricardo, su sonrisa sin llegar a sus ojos. Apretó la mano de Alejandro, un gesto que se trataba más de posesión que de afecto. Para él, esta fiesta no era sobre celebrar a Alejandro, era sobre transmitir su propio éxito. Era una declaración de que había seguido adelante, mejorado y dejado su pasado en el polvo. Su pasado tenía un nombre: Isabela. Los invitados, una colección curada de inversores, directores ejecutivos de tecnología y aristócratas de la vieja riqueza, eran conscientes del reciente y complicado divorcio.
Los susurros seguían a Ricardo como una sombra. Recordaban a Isabela, no hermosa de la manera deslumbrante y manufacturada que era Alejandro, sino con una calidez tranquila e inteligente. Ella era una arquitecta, una socia que había conocido en la universidad mucho antes de los miles de millones. Ella había ayudado a construir su mundo, no solo a decorarlo. ¿Puedes creerlo?, susurró una mujer llamada Patricia a su marido, sus ojos revoloteando entre Ricardo y Alejandro. Estuvo con Isabela durante 15 años, y la reemplaza con eso. Un niño que probablemente cree que la equidad es una marca de bebida energética. Isabela tenía principios. Ella había cuestionado sus acuerdos comerciales más agresivos, su disposición a aplastar a competidores más pequeños. Tenía una brújula moral que para Ricardo había comenzado a sentirse como un ancla, arrastrándolo hacia abajo cuando todo lo que quería era elevarse más alto, más rápido, sin importar el costo. La discusión final había sido catastrófica. «No entiendes el mundo en el que vivo ahora, Isabela», había rugido, su voz resonando en la casa minimalista, revestida de mármol que ella había diseñado para ellos. «Lo entiendo perfectamente, Ricardo», había respondido ella, con su voz peligrosamente tranquila. «Es un mundo donde las personas son solo números en un balance. Me niego a vivir allí». Él había solicitado el divorcio la semana siguiente. El acuerdo fue brutalmente eficiente. Le dio lo suficiente para estar cómoda, pero no lo suficiente para ser una amenaza. Él se quedó con la finca, la empresa, la vida que habían construido. A ella le quedó un apartamento en el centro y la sensación hueca de haber sido borrada sistemáticamente. De vuelta en el balcón, Alejandro hizo un mohín, golpeando una uña perfectamente cuidada en la pantalla de su teléfono. «Ugh, la iluminación aquí es terrible para los selfies. ¿Podemos volver adentro?», Ricardo asintió, su mente ya divagando hacia una conversación que necesitaba tener con un inversor cerca de la fuente de champán. Estaba a punto de llevarse a Alejandro cuando su jefe de seguridad, un hombre severo llamado Pedro, apareció a su lado. «Señor», dijo Pedro, con su voz en un susurro bajo, «tenemos una situación en la puerta principal». La mandíbula de Ricardo se tensó. ¿Una situación? ¿Qué tipo de situación? ¿Es la prensa? No, señor. Es la señora Montenegro, su ex esposa. Insiste en que necesita hablar con usted. Y, señor, está embarazada. Las palabras quedaron suspendidas en el fresco aire nocturno. Alejandro, que había estado escuchando con aburrido desdén, de repente se puso en alerta. Sus labios perfectamente pintados se separaron en un silencioso «oh» de shock e indignación. Ricardo sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Embarazada. No podía ser. Llevaban 7 meses separados. Hizo las cuentas en su cabeza, un cálculo frenético y desesperado. Era posible. Una última noche amarga juntos después de un intento fallido de reconciliación. Una noche que había tratado de olvidar. «Que entre», dijo Ricardo, con su voz como hielo. «Pero no aquí. Escóltala a mi estudio. Me ocuparé de esto yo mismo». Él era un maestro del control, de la limitación de daños. Manejaría a Isabela, la silenciaría, y se desharía del problema antes de que cualquiera de sus invitados importantes se diera cuenta. Era Ricardo Dávila, después de todo. Nada ni nadie sería permitido empañar su perfecto mundo dorado. Estaba equivocado. La confrontación, la caminata desde la puerta principal hasta el estudio, fue la más larga de la vida de Isabela Montenegro. Flanqueada por 2 guardias de seguridad con cara de piedra,
sintió cada mirada, cada comentario susurrado, como un golpe físico. Apretó su portafolio de cuero gastado contra su pecho, un escudo patético contra la opulencia que la rodeaba. Esta había sido su casa. ¿Te has sentido alguna vez como una intrusa en tu propia vida? Comenta tu experiencia y comparte cómo superaste esa sensación de soledad. Ella había elegido las losas bajo sus pies. Había discutido con Ricardo durante semanas sobre la especie de robles que ahora bordeaban el camino de entrada. Ahora era una intrusa. Ella no había querido venir. Durante semanas había intentado comunicarse con él a través de sus abogados, sus asistentes, su impenetrable muro de burocracia corporativa. Los documentos en su portafolio eran vitales. Eran enmiendas a los papeles de acuerdo de divorcio que reconocían legalmente su paternidad y establecían un fideicomiso para el niño. Su abogada había insistido en que era la única forma de proteger el futuro del bebé de los caprichos de Ricardo. Pero él había ignorado cada solicitud, cada correo electrónico, cada carta certificada. Esta noche era su último recurso. Su última ecografía había mostrado una posible complicación, y su médico le había ordenado reposo absoluto a partir de mañana. Era ahora o nunca. Su apariencia era un contraste crudo y brutal con la estética brillante de la fiesta. Mientras los otros invitados vestían seda y diamantes, Isabela llevaba un simple vestido de maternidad azul oscuro, que estaba limpio, pero mostraba signos de desgaste. Su rostro estaba pálido y demacrado por la fatiga del primer trimestre. Su cabello rojizo recogido en un simple nudo sin adornos. No llevaba bolso, solo el portafolio. Y llevaba la ligera, pero innegable hinchazón de su embarazo. Pedro, el jefe de seguridad, abrió la pesada puerta de roble del estudio y le indicó que entrara. «El señor Dávila estará con usted en breve», dijo, su tono cortante y profesional, como si hablara con un repartidor. El estudio era el santuario de Ricardo, una habitación que ella siempre había odiado. Estaba revestida de caoba oscura, olía a cuero y a una masculina autocomplacencia. Un escritorio grande e imponente dominaba el espacio, y en la pared detrás de él colgaba un retrato del padre de Ricardo, un hombre aún más intimidante que su hijo. El corazón de Isabela golpeó contra sus costillas. Respiró hondo, tratando de estabilizarse para la confrontación que se avecinaba. Ella no estaba aquí para montar una escena. Estaba aquí como una madre, luchando por su hijo. La puerta se abrió y Ricardo entró. Su rostro era una máscara de rabia controlada. No vino solo. Alejandro venía detrás de él. Su expresión era un veneno cóctel de curiosidad y desprecio. Se apoyó en el marco de la puerta, con los brazos cruzados como un espectador en un circo romano. «¿Qué significa esto, Isabela?», comenzó Ricardo, su voz baja y amenazante. Ni siquiera miró su vientre. Mantuvo sus ojos fijos en su rostro, como si tratara de incinerarla con su mirada. «De todas las patéticas y manipuladoras maniobras que podrías hacer, eliges esta noche». «No es una maniobra, Ricardo», dijo Isabela, su voz temblando ligeramente, pero mantuvo su mirada. «He estado tratando de comunicarme contigo durante 2 meses. Me has ignorado. Estos papeles necesitan ser firmados». Ella deslizó el portafolio en la esquina de su escritorio pulido. Él ni siquiera lo miró. «¿Crees que puedes aparecer aquí con ese aspecto?». Hizo un gesto vago hacia ella, con una mirada de profundo asco en su rostro. «¿Y hacer demandas? ¿Crees que puedes chantajearme con esta situación?». Desde la puerta, Alejandro soltó una risa pequeña y cruel. «¿En serio? ¿Es siquiera tuyo, Rick? Parece que ha pasado por un momento difícil».
¿Quién sabe con quién ha estado desde que la echaste sabiamente? Isabela se estremeció como si la hubieran golpeado. El insulto era tan bajo, tan asombrosamente vil, que momentáneamente le robó el aliento. Volvió sus ojos hacia Alejandro. Esto no tiene nada que ver contigo. Oh, tiene todo que ver conmigo, respondió Alejandro, entrando en la habitación. Soy yo cuyo perfecto cumpleaños está siendo arruinado por un ex desesperado y embarazado que intenta sacarle dinero a mi pareja. Isabela miró a Ricardo, sus ojos suplicando. Ricardo, por favor, no lo permitas. ¿Podemos simplemente arreglar esto, tú y yo? Tomará 5 minutos. Firma los papeles y saldré de aquí, y nunca tendrás que verme de nuevo hasta el día en que nazca nuestro hijo. La palabra nuestro pareció desencadenar algo primario en él. Finalmente miró su vientre, y la mirada en sus ojos no era de asombro, ni siquiera de responsabilidad. Era de pura, inalterada repulsión. Vio al niño no como un hijo, sino como una complicación, una mancha en su nueva vida. No hay nuestro, Isabela, dijo, su voz bajando a una calma glacial que era mucho más aterradora que su rabia. Estoy yo, y está el desastre que has hecho de tu vida, un desastre que ahora estás tratando de culparme. Cogió el portafolio, pero no lo abrió. Lo sostuvo entre el pulgar y el índice como si estuviera contaminado. ¿Quieres que firme algo?, preguntó, con una cruel sonrisa jugando en sus labios. ¿Quieres mi firma en un documento que me ate a esto? A ti para siempre. Caminó hacia la chimenea donde un fuego bajo crepitaba, ahuyentando el frío de la noche. La habitación de repente se quedó en silencio. El único sonido era el suave silbido de las llamas. «Ricardo, no», susurró Isabela, dándose cuenta de un hecho horrible. «Por favor, no lo hagas». Él no escuchó. Con un solo movimiento fluido, arrojó el portafolio al fuego. Las esquinas de cuero se ennegrecieron instantáneamente, y los papeles dentro comenzaron a rizarse y a dorarse en los bordes antes de incendiarse, convirtiendo las protecciones legales para su propio hijo en humo y ceniza. «Esa», dijo Ricardo, volviéndose hacia ella. Su rostro iluminado por el resplandor destructivo, «es mi firma». Isabela se quedó mirando, sin palabras. El fuego se reflejó en sus ojos muy abiertos y horrorizados. Cada esperanza que había traído a esta casa, hasta la última gota de fe en el hombre que una vez había amado, se estaba incinerando ante sus propios ojos. La frialdad y la crueldad calculada del acto eran más que un rechazo. Era una aniquilación. Un grito ahogado escapó de los labios de Isabela, un sonido áspero y herido. Ella miró las llamas devorando los documentos, su única base, la única protección garantizada de su hijo. «¿Cómo pudiste?», susurró, su voz quebrada. La pregunta no era solo sobre los papeles, era sobre 15 años de historia compartida, sobre la humanidad fundamental que una vez creyó que poseía. La expresión de Ricardo se mantuvo impasible. Era un hombre que veía los problemas no como dilemas humanos, sino como adquisiciones hostiles que debían ser sofocadas. «Te dije que lo hicieras a través de mis abogados. Elegiste montar una escena. Las escenas tienen consecuencias». «¿Una escena?». La voz de Isabela se elevó, impregnada de incredulidad y una creciente y desesperada ira. «Estoy tratando de asegurar un futuro para tu hijo, un niño que ayudaste a crear». Alejandro se pavoneó hacia adelante, un depredador sintiendo una matanza. «Oh, ya basta. Quedaste embarazada a propósito, ¿verdad? Una pequeña póliza de seguro. Es el truco más viejo del libro. Es tan de mala clase». La palabra mala clase destrozó algo dentro de Isabela. La pura indiferencia insensible.
Se giró hacia Ricardo, sus ojos ardiendo con un fuego que rivalizaba con el de la chimenea. «¿Es esto lo que querías, Ricardo?», exigió, su voz sonando con una fuerza recién descubierta. «Esta muñeca vacía y sin corazón. Alguien que aplaude cuando realizas tus trucos crueles. Te tuve lástima cuando te fuiste. Ahora veo que estaba equivocada. No estabas perdido. Eres un vacío. No hay nada dentro de ti». El insulto dio en el blanco. La máscara de control de Ricardo finalmente se agrietó. Su rostro se oscureció de furia. Dio un paso hacia ella, su presencia abrumadora en el espacio confinado. «Tú no sabes nada de mí», gruñó, señalándola con un dedo. «Fuiste un ancla, Isabela. Me retuviste con tu incesante quejido sobre moralidad y ética. Mírame ahora. Soy más exitoso, más poderoso de lo que mi padre jamás soñó. Y tú, no eres nada. Eres una arquitecta fracasada, viviendo en un apartamento alquilado». Se inclinó más cerca, su voz bajando a un susurro venenoso, asegurándose de que sus palabras infligieran el máximo daño. «¿Quieres saber la verdad? Este niño», hizo un gesto despectivo hacia su vientre, «no es un vínculo entre nosotros. Será un recordatorio permanente del mayor error de mi vida. Perder 15 años contigo». Las palabras golpearon a Isabela con la fuerza de un golpe físico. Una ola de mareo la invadió. Los bordes de su visión comenzaron a desdibujarse, los detalles ornamentados de la habitación derritiéndose en formas indistintas. El rostro de Ricardo, retorcido por el desprecio, nadó ante sus ojos. El aire en la habitación se sentía denso, irrespirable. Un dolor agudo y punzante se disparó a través de su abdomen inferior, tan intenso que la hizo jadear y agarrarse el estómago. «Ricardo», se las arregló para decir, su voz apenas un susurro. Un sudor frío brotó en su frente. El suelo pareció inclinarse bajo sus pies. Él no se dio cuenta. O no le importó. Estaba demasiado consumido por su propia diatriba, demasiado elevado por el poder de su propia crueldad. «Así que puedes tomar tu historia de lágrimas y tu patético pequeño plan y salir de mi casa. Estás invadiendo la propiedad». Pero Isabela no podía moverse. El dolor se intensificó, un nudo vicioso y retorcido. Puntos negros bailaron en su visión. Vio la sonrisa de suficiencia de Alejandro, la cara fría y triunfante de Ricardo, y el último de los papeles convirtiéndose en cenizas en la chimenea. La combinación de devastación emocional y agonía física fue demasiado. Sus piernas cedieron. Con un suave grito, Isabela se desplomó en el suelo. Se acurrucó de lado, su mano todavía protegiendo su abdomen. Por un momento, hubo un silencio absoluto. La repentina quietud sorprendió incluso a Ricardo. La sonrisa de Alejandro se desvaneció, reemplazada por un destello de genuina alarma. Entonces, el caos. La puerta del estudio, que se había quedado entreabierta, fue empujada. Un invitado, un señor mayor que se dirigía al baño, había oído los gritos. Miró dentro, y sus ojos se abrieron de horror ante la escena. Ricardo Dávila de pie sobre la forma colapsada y embarazada de su ex esposa. «¡Dios mío!», exclamó el hombre. «¿Qué pasó? ¿Está bien?». Su voz actuó como un catalizador. Alejandro soltó un grito teatral. Ricardo, saliendo de su estupor, mente acelerada para calcular las posibles consecuencias de relaciones públicas, le ladró a Pedro, que había aparecido en el umbral. «¡Llama a una ambulancia, ahora!». La conmoción se extendió al salón principal. La música de la orquesta vaciló y luego se detuvo. Una ola de murmullos y jadeos se extendió por la fiesta, mientras los invitados estiraban el cuello para ver lo que estaba sucediendo.
El cuento de hadas había terminado. La fea realidad acababa de estrellarse contra la puerta. Un hombre se abrió paso entre la multitud que se reunía en la puerta del estudio. Tenía unos 40 y tantos años, con un comportamiento tranquilo y autoritario. «Permítanme pasar. Soy médico», anunció. Se arrodilló junto a Isabela, su rostro una máscara de preocupación profesional. Rápidamente comprobó su pulso, su respiración. «Está inconsciente. El pulso es débil», dijo, mirando a Ricardo con desprecio no disimulado. «¿Qué demonios pasó aquí?» Ricardo, nervioso por primera vez en toda la noche, tartamudeó. «Yo no lo sé, ella simplemente se cayó». Pero la historia ya se estaba escribiendo en los rostros de los invitados que habían presenciado la escena. Vieron los papeles quemados en la chimenea, el terror en el rostro de Isabela antes de caer, la rabia en el de Ricardo. Vieron a Alejandro ahora tratando de parecer preocupado, pero sobre todo molesto porque le habían robado su protagonismo. Mientras el aullido lejano de una sirena se acercaba, Ricardo Dávila miró a su alrededor a ese mar de ojos acusadores. Se dio cuenta con un horror incipiente de que el problema que había intentado incinerar acababa de explotar, y las consecuencias iban a ser mucho peores de lo que jamás podría haber imaginado. No había silenciado a Isabela, simplemente le había dado el escenario más grande y comprensivo del mundo. La reconstrucción y la venganza justa, el olor estéril y antiséptico del hospital, fue un asalto violento después del aire perfumado de la finca Dávila. Isabela se despertó lentamente, desorientada por el pitido constante y rítmico de un monitor cardíaco. El primer rostro que vio fue el de su mejor amiga, Maura Hayes, su expresión una feroz mezcla de terror y rabia. «Isabela, oh, gracias a Dios», Maura respiró. Su agarre se apretó en la mano de Isabela. «Me asustaste de muerte». Los recuerdos regresaron en una oleada dolorosa y caótica. La fiesta, el estudio, el fuego, la voz de Ricardo, el dolor punzante. Un sollozo escapó de los labios de Isabela y trató de sentarse, su mano instintivamente yendo a su vientre. «¿El bebé? ¿Está bien el bebé?» «Shh, recuéstate», la calmó Maura. «El bebé está bien. Ambos están bien». El médico dijo que fue un episodio de síncope vasovagal provocado por estrés extremo. Colapsaste por el shock, pero te van a dejar en observación durante la noche. Tú y el pequeño necesitan descansar. Un alivio tan profundo que se sintió. Como si se levantara un peso físico invadió a Isabela, inmediatamente seguido por una nueva ola de desesperación. Quemó los papeles, Maura, quemó los papeles, en la chimenea, justo delante de mí. Los ojos de Maura, que ya brillaban de ira, se endurecieron. «Lo sé, lo escuché. Toda la ciudad se está enterando. Ya está en los blogs de noticias locales». Sacó su teléfono y le mostró a Isabela un titular de un sitio de chismes de Madrid. «El divorcio Dávila. Explota. Ex-esposa embarazada. Colapsa en lujosa. Fiesta de millonario para su amante influencer». El artículo era brutal, reconstruido a partir de los relatos de los invitados a la fiesta. Pintaba una imagen condenatoria de un magnate cruel y su superficial nuevo amante atormentando a una mujer embarazada vulnerable. Un suave golpe en la puerta los interrumpió. El doctor Roberto Miller, el hombre de la fiesta, entró, su rostro amable pero serio. «Señora Montenegro, soy el doctor Roberto Miller. Fui yo quien la asistió en la fiesta», dijo suavemente. «No soy su médico de cabecera, pero quería ver cómo se encuentra. ¿Cómo se siente?» «Agotada,
admitió Isabela, y aterrorizada. Gracias por ayudarme. Por supuesto, dijo. Miró el monitor cardíaco y luego la miró directamente a los ojos. Isabela, ¿puedo llamarte Isabela? Las pruebas no muestran daño inmediato al feto, pero tengo que ser franco. El tipo de estrés al que estás sometida esta noche es peligroso, para ambos. Necesitas eliminar la fuente de ese estrés de tu vida. Completamente. Sus palabras resonaron con una dolorosa claridad. La fuente del estrés no era un evento, era una persona. Era Ricardo. Él no me lo permitirá, susurró Isabela. Luchará contra mí en todo. Quiere borrarme, borrar a este bebé. La expresión del doctor Miller se endureció. Un hombre que haría lo que hizo esta noche es capaz de cualquier cosa. Vas a necesitar ayuda. Buena ayuda legal. Como si fuera una señal, Maura habló, su voz firme. La tiene. Voy a llamar a mi primo Andrés. Es un tiburón, un especialista en derecho de familia que se come a bullies como Dávila para el desayuno. Hemos terminado de jugar a ser amables. Este fue el punto de inflexión. Tumbada en esa cama de hospital estéril, Isabela sintió un cambio dentro de ella. El miedo seguía ahí, pero ahora estaba eclipsado por una fría y dura determinación. La mujer que había suplicado y esperado un ápice de decencia de su ex marido se había ido. En su lugar estaba una madre a la que acababan de mostrar exactamente a qué tipo de monstruo se enfrentaba. No expondría a su hijo a esa toxicidad. Protegería a su bebé sin importar el costo. De acuerdo, dijo Isabela, su voz tranquila pero firme. Llámalo. El colapso del imperio. Mientras el mundo de Ricardo se desmoronaba, el de Isabela comenzó a reconstruirse en silencio y con cuidado. Tras ser dada de alta, se mudó a la habitación de invitados de Maura. La pequeña habitación soleada llena de libros y plantas era un santuario en comparación con la opresiva grandeza de su antigua vida. Bajo estrictas órdenes médicas para evitar el estrés, se desconectó de las noticias. Maura actuó como su guardiana, filtrando el ruido y proporcionando actualizaciones selectivas. Isabela se centró en las cosas sencillas: paseos suaves por el Parque del Retiro, yoga prenatal y redescubrir una pasión que había dejado de lado durante mucho tiempo. Antes de convertirse en arquitecta y ser absorbida por el mundo de Ricardo, Isabela había sido una panadera talentosa. Encontró consuelo en el proceso metódico y creativo, la precisión de medir la harina, la alquimia de la levadura y el azúcar, el reconfortante aroma a pan fresco que llenaba el pequeño apartamento. Abrió una cuenta de Instagram, no por fama, sino como un simple diario anónimo de sus creaciones. La página, llamada La Cocina Tranquila, comenzó a ganar un seguimiento pequeño pero leal de personas atraídas por la belleza simple y honesta de su trabajo. Por primera vez en años, estaba creando algo que era enteramente suyo. Su nuevo abogado, Andrés, el primo de Maura, era todo lo que Maura había prometido. Era agudo, empático y completamente imperturbable por la maquinaria legal de Dávila. Los abogados de Ricardo se han comunicado, le informó Andrés, con expresión sombría. Están ofreciendo un acuerdo. Es generoso. Un pago único significativo, más una manutención sustancial. Pero viene con condiciones. Un acuerdo de no divulgación completo. Nunca podrás hablar de él, de tu matrimonio o de los eventos de esa noche. Y está exigiendo la custodia legal exclusiva del niño después de que nazca. A Isabela se le fue el aire. Custodia exclusiva. Quiere llevarse a mi bebé. Es una táctica de negociación, dijo Andrés con calma.
aunque sus ojos eran duros. Un movimiento de apertura agresivo, diseñado para asustarte y que aceptes el dinero y un acuerdo de custodia menor. Quiere controlar al niño, el nombre, la narrativa. No quiere que el niño sea criado por ti, una persona que no puede controlar. La idea era horrible. Entregar a su bebé a ese hombre. Ser criado en ese mundo frío y sin amor. Ser un peón en sus ambiciones dinásticas. Nunca. No lo haré, dijo Isabela, con la voz temblorosa pero firme. No me importa el dinero. No renunciaré a mi hijo. Bien, dijo Andrés con un gesto de aprobación. Eso es lo que necesitaba escuchar. Ahora contraatacamos. Pero necesitamos una palanca, algo más que simpatía pública. La palanca llegó en un sobre marrón simple una semana después. Era una pila de estados financieros de fin de año, de una cuenta de inversión conjunta que ella y Ricardo habían abierto hace años y olvidado. Casi lo tiró. Era una reliquia de una vida muerta. Pero en una tarde tranquila, lo abrió. ¿Alguna vez has descubierto una verdad oculta que cambió todo? ¿Te atreverías a denunciar a alguien poderoso por una cuestión de principio? Comparte tu dilema ético en los comentarios. La mayor parte era jerga financiera incomprensible, pero una sección llamó la atención de su ojo de arquitecta. Una lista de transferencias bancarias. Había 3 transferencias, todas realizadas en los meses previos a su separación, por un total de más de 15 millones de euros. Fueron canalizados desde Dávila Capital a esta cuenta offshore y luego inmediatamente transferidos a algo llamado Proyecto Ruiseñor, Proyecto Nightingale. Isabela recordó una amarga discusión que tuvieron por esa época. Ricardo estaba furioso por un trato que se había ido al traste. Una startup farmacéutica que Dávila Capital había perdido. En un presentimiento, buscó el nombre del científico clave que había abandonado la startup un año antes, citando preocupaciones éticas. Su nombre era Dr. Alastair Finch. Buscó Alastair Finch y Proyecto Ruiseñor. Un resultado apareció. Era un documento de registro corporativo de una empresa fantasma en Panamá. La implicación fue asombrosa. Ricardo debió haberlo sabido. El científico debe haberle avisado de que los ensayos iban a fallar. Ricardo no pudo retirar la inversión masiva de su firma sin hundir las acciones, así que creó una puerta trasera. Proyecto Ruiseñor no era una inversión. Era un soborno multimillonario por información privilegiada, canalizado a través de una cuenta offshore imposible de rastrear. Había dejado que sus otros inversores cabalgaran a la compañía hasta la bancarrota, sabiendo que no valía nada. Había cometido un fraude de valores masivo, y el momento. Había hecho todo esto justo antes de terminar su matrimonio. No solo la había dejado por Alejandro, se había divorciado de ella para proteger sus activos personales, para asegurarse de que su mitad de su riqueza compartida estuviera legalmente separada de ella antes de que comenzaran las inevitables demandas por el colapso de la startup. La traición de Ricardo no fue solo emocional. Fue una conspiración criminal calculada. La caída de Ricardo Dávila. Isabela se enfrentó a una elección imposible. Podía usar la información como palanca en su batalla por la custodia. Una conversación privada, una velada amenaza de ir a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y Ricardo le daría todo lo que quisiera. Custodia total, una fortuna en manutención, una vida de completa seguridad financiera. Pero la idea de hacerlo se sintió como veneno. Sería un trato con el diablo, atándola a ella y a su hijo a su oscuro secreto. Ella pensó en el niño que crecía dentro de ella. ¿Qué tipo de madre quería ser? ¿La mujer que hizo un trato secreto y lucrativo con un criminal?
¿O la mujer que defendió lo que era correcto, incluso a un gran costo personal? Recordó sus palabras en el estudio. Me retuviste con tu incesante quejido sobre moralidad y ética. Él vio su moralidad como una debilidad. En ese momento, Isabela decidió demostrar que era su mayor fortaleza. No puedo hacer un trato con él, dijo, su voz clara y decidida. No puedo construir la vida de mi hijo sobre sus crímenes. Tiene que ser detenido. Al día siguiente, ella y Andrés se reunieron no con los abogados de Ricardo, sino con 2 agentes de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Isabela, tranquila y metódica, les explicó su descubrimiento. Ella era una testigo cooperante, una denunciante contra su propio ex marido, pero hizo otra llamada. Se comunicó con Adrián Soler, el socio de Ricardo en Dávila Capital. Se reunieron discretamente en una pequeña cafetería. Isabela le explicó lo esencial de lo que había encontrado. Adrián escuchó, su rostro palideciendo con cada palabra. Esto destruirá la firma, dijo, con la voz pesada. No tiene por qué, replicó Isabela. Ricardo destruirá la firma si se queda. Pero si la Junta actúa con decisión, si cooperan plenamente con la investigación, pueden salvarla. Pueden demostrar que la corrupción fue un solo hombre, no toda la compañía. Ella le estaba dando un salvavidas. Adrián la miró con un respeto recién descubierto. Ella no actuaba por venganza. Esto era por principio. El ajuste de cuentas llegó rápida y sin piedad. Actuando sobre la información de Isabela, la Comisión y la Policía Nacional lanzaron una investigación conjunta. Una mañana, 2 sedanes negros se detuvieron en el largo camino de entrada de la finca Dávila. Agentes federales irrumpieron en la casa con una orden de registro. Ricardo estaba en su gimnasio en casa cuando irrumpieron. La mirada de sorpresa arrogante en su rostro, mientras le leían sus derechos y le ponían las esposas fue, según los informes de noticias que siguieron, un espectáculo digno de verse. Simultáneamente, los agentes allanaron las oficinas de Dávila Capital. La noticia estalló como un trueno. El multimillonario Ricardo Dávila es arrestado en un esquema masivo de fraude y uso de información privilegiada. El escándalo fue un frenesí de alimentación. Los detalles eran picantes y condenatorios. Las cuentas offshore, el soborno al científico, el engaño deliberado a los propios inversores de su firma. La historia de su crueldad pública hacia su ex esposa embarazada ya no era una nota a pie de página. Fue el prólogo, un estudio de carácter que explicaba cómo un hombre podía ser capaz de un fraude de escala tan épica. Alejandro Summers, a través de su publicista, emitió un comunicado declarando que estaba conmocionado y consternado por la noticia y había terminado su relación con el señor Dávila hacía semanas. El imperio de Ricardo se había derrumbado. Su reputación había sido aniquilada. Ricardo Dávila, el rey de su mundo dorado, se sentó solo en una fría y estéril celda de detención. Había intentado quemar su mayor error. En cambio, había provocado un incendio que había consumido todo su mundo. La cocina tranquila, el renacimiento. 9 meses después, el sol de otoño entraba por la gran ventana de una pequeña y encantadora tienda en una tranquila parte histórica de Madrid. El aire olía a canela, cardamomo y pan recién horneado. Un letrero simple y elegante colgaba sobre la puerta. La cocina tranquila. Dentro, Isabela, su rostro brillando con una felicidad tranquila y cansada, meció suavemente una cuna con el pie, mientras colocaba artísticamente croissants en una rejilla de enfriamiento. La pequeña panadería café
se había convertido en la comidilla de la ciudad. Nació de su página anónima de Instagram, que había explotado en popularidad después de que estalló el escándalo. Su hijo, un bebé sano y hermoso llamado Marcos, arrullaba suavemente mientras dormía. Ella le había dado su propio apellido, Marcos Montenegro. No tendría ninguna conexión con el legado manchado de Dávila. El escándalo había concluido como se esperaba. Ricardo, enfrentando una avalancha de evidencia, se había declarado culpable para evitar un juicio largo y humillante. Fue sentenciado a 12 años en una prisión federal. Sus activos fueron incautados para pagar multas colosales y restitución a los inversores que había defraudado. Era un hombre roto, un fantasma que perseguía las páginas financieras. Isabela rara vez pensaba en él ahora. Su vida estaba llena de los ritmos exigentes de un bebé recién nacido, los desafíos de un nuevo negocio y la calidez de una comunidad que la había abrazado. La campana sobre la puerta sonó y el doctor Roberto Miller entró con una suave sonrisa en su rostro. Se había convertido en un cliente habitual y un amigo tranquilo y solidario. «Buenos días, Isabela», dijo, sus ojos yendo de ella al bebé dormido. Las dos vistas más hermosas de Madrid. Isabela se sonrojó ligeramente. «Hola, Roberto. Lo de siempre. Lo sabes», se rió, pidiendo un café solo y un rollo de canela. «Se ve tranquilo». «Por ahora», replicó Isabela, su sonrisa radiante. «Tiene la capacidad pulmonar de su padre. Cuando tiene hambre, te lo aseguro». Era un comentario casual y desenfadado, completamente desprovisto de la amargura que una vez la consumió. Ricardo ya no era un monstruo en las sombras, era solo un hecho biológico, un capítulo en un libro que ahora estaba cerrado. Roberto se demoró en el mostrador mientras ella preparaba su café. «Estaba pensando», dijo un poco vacilante. «Mi hermana va a tener una pequeña reunión este fin de semana, muy discreta. Me preguntaba si a ti y a Marcos, por supuesto, les gustaría venir». Isabela levantó la vista, encontrándose con su mirada amable y firme. No era una invitación de lástima. Era solo una invitación. Una puerta que se abría a una vida normal y feliz. Una vida que ella había construido ella misma, no una que le habían dado. «Me encantaría», dijo, y la sonrisa que le dio fue genuina y llena de esperanza. Había perdido una fortuna, una mansión, un nombre, pero había ganado algo mucho más valioso. Había encontrado su fuerza, su propósito y su paz. Ella no era la ex esposa de un millonario. Ella era Isabela Montenegro, una madre, dueña de un negocio, una superviviente. Y en su cocina tranquila, rodeada de las cosas sencillas y hermosas que había creado, era más rica de lo que Ricardo Dávila jamás había sido. La lección de la dignidad. La historia de Isabela es un poderoso recordatorio de que la verdadera riqueza no se mide en carteras de acciones o invitaciones de pan de oro, sino en la resiliencia, la integridad y el coraje para construir una nueva vida a partir de las cenizas de la traición. Ella entró en un palacio como una víctima, pero emergió como la arquitecta de su propio reino mucho más feliz. Su viaje nos muestra que a veces perder todo lo que pensabas que querías es la única manera de encontrar todo lo que realmente necesitas. ¿Qué piensas? ¿Obtuvo Ricardo lo que se merecía? ¿Y qué habrías hecho tú si hubieras estado en la posición de Isabela con ese tipo de información que cambia la vida? Déjame saber tus pensamientos en los comentarios a continuación. Y si esta historia te conmovió, por favor, dale un like a este contenido y suscríbete para que no te pierdas nuestra próxima saga de drama en la vida real.